Querida comunidad, estamos celebrando el tercer domingo de Pascua en esta nueva extensión de la cuarentena y estamos pidiendo de manera muy especial que el Señor nos conceda la paz interior en nuestros hogares. Esa paz que es la tranquilidad en el orden, en el decir de San Agustín, y que nos ayuda a que no se nos haga pesada la cuarentena. Nos ayuda a que no nos sea amargo en nuestro interior el estar en nuestros hogares, sino que sea algo dulce. Es una gracia que debemos pedir, porque la paz interior procede del contacto con Dios. El tener contacto con Dios en nuestro interior se llama vida interior. Es algo que lo vamos a reflexionar muy pronto en el triduo a nuestro patrono San José Obrero. Pero ahora recordamos que después de la resurrección, Jesús se aparece por 40 días a los apóstoles en diversas circunstancias. Les encarga que enseñen y bauticen a todas las naciones. Y finalmente les da las últimas instrucciones para establecer la Iglesia Católica en todo el mundo, de la que nombra definitivamente a Pedro, primer pastor, primer papa. Decíamos el domingo pasado que entre los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, el más grande es el de la resurrección. Y San Pablo nos recuerda que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Cristo realmente resucitó, es nuestra alegría y nuestra esperanza definitiva. Vamos a reflexionar en los milagros de nuestro Señor Jesucristo, ya que en los 40 días de Pascua, por donde se mueve, el Señor se mueve haciendo milagros como los hacía antes de la muerte en cruz. Un milagro es un hecho sensible que sobrepasa todas las fuerzas creadas y no se obra sino por una intervención especial de Dios. Desde el momento que un hombre hace milagros, se sigue que este hombre obra y habla en nombre de Dios. Dios no puede poner su poder al servicio del error o de la mentira, pues engañaría a los hombres, lo que no es posible siendo Él Dios. Un solo milagro prueba, por consiguiente, que el que hace ese milagro es un hombre enviado de Dios. Nuestro Señor Jesucristo hizo numerosos milagros. Luego es enviado de Dios, además de ser Dios, como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. El Señor hizo milagros sobre la materia inanimada. Así, por ejemplo, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. 2 veces multiplicó el pan para alimentar a las muchedumbres. Con su palabra calmó las tempestades, etc. Pero también hizo milagros sobre las enfermedades. Sanó toda clase de enfermos, devolvió la vista a los ciegos, el oído a los sordos, la palabra a los mudos, el uso de los miembros a los paralíticos. Hizo milagros sobre los demonios. Al oír la palabra de Jesús, los demonios salían del cuerpo y de los posesos y proclamaban que Él era el Hijo de Dios. Hizo milagros sobre la muerte. Resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, muerto de 4 días. Los milagros de Jesús están perfectamente comprobados, primero por los evangelios, que son libros históricos con autoridad innegable. No se puede negar, no se ha podido nunca negar la autoridad de los evangelios.
También está comprobado porque Jesús hizo los milagros en presencia de muchas personas, en lugares públicos como las plazas de las grandes ciudades, a la vista de los judíos que estaban en su contra, a la vista de los escribas y de los fariseos que eran enemigos encarnizados de él. Los hizo instantáneamente, sin preparación alguna, sin valerse de medios naturales, con una simple palabra, por un acto de su voluntad, sin necesitar que las personas necesitadas del milagro estén presentes. Los judíos, testigos de los milagros de Jesús, jamás los pusieron en duda. De hecho, estaban convencidos y también confundidos en esa convención interior, y en su obstinación decían: ¿qué haremos? Este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos, arrastrará a todo el pueblo en pos de sí. Luego, los milagros de nuestro Señor Jesucristo son ciertos, puesto que están reconocidos incluso por sus mismos enemigos. Los milagros de Jesús no pueden ser atribuidos al demonio, por otro lado. Si el demonio hubiese obrado esos milagros, hubiera trabajado en la ruina de su imperio. Por el contrario, el demonio obedecía a Jesús, reconocía que Jesucristo era su Señor. Porque la mayoría de los milagros de Jesús superan a los poderes de los espíritus malos y piden una potencia infinita, como la resurrección de los muertos, que no puede ser obrada sino por la fuerza divina. La resurrección de un muerto demanda una potencia igual a la creación. Tampoco pueden ser atribuidos los milagros de Jesús a las fuerzas de la naturaleza, porque la mayor parte de los milagros superan todas las fuerzas creadas. Después de más de 2000 años, y no obstante los progresos de la ciencia y los descubrimientos de los sabios, no se han podido explicar estos milagros por causas naturales. Hoy, como antes, la voz del hombre es impotente para apaciguar las tempestades, multiplicar el pan, dar la vista a los ciegos de nacimiento y resucitar a los muertos. Tales prodigios están y estarán siempre por encima de las fuerzas de la naturaleza. Reunamos todos los recursos de la medicina, todas las combinaciones químicas y magnéticas de la ciencia, y jamás lograremos resucitar a un muerto. Durante 19 siglos, los milagros de Jesucristo han sido resistidos victoriosamente, han resistido victoriosamente a la crítica más minuciosa de los cristianos, de los judíos y de los paganos. Las tentativas de los racionalistas modernos para explicar estos prodigios son tan ridículas que lo único que han conseguido es demostrar su impotencia y su mala fe. Los apóstoles encargados de predicar la religión cristiana también hicieron numerosos milagros. Entre los narrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, menciono solamente la curación del ciego en la puerta del templo, la curación del paralítico, las curaciones obradas por la sola sombra de San Pedro, la resurrección de Tabita, la liberación milagrosa de San Pedro, etc. Hay muchos más milagros, ciertamente. Hallamos también un gran número de milagros obrados por San Pablo en Éfeso, incluso por el solo contacto de sus ropas. La resurrección de un niño en Troade, también por San Pablo, y la conversión del mismo San Pablo, que podría bastar, aunque fuera el único milagro, para que se convirtiera un hombre de buena fe. Estos hechos son ciertos e innegables.
son verdaderos milagros. Luego los apóstoles son enviados de Dios y la religión, nuestra religión que practicamos, que predicaron los apóstoles, es una religión divina. La religión católica, única verdadera, en cuanto que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días, hasta este momento en que predicó. La historia de la Iglesia ofrece en cada siglo gran número de milagros perfectamente auténticos, tanto que se puede decir que los hechos de los santos son una digna continuación de los hechos apostólicos. De hecho, ustedes lo habrán escuchado, las campanas en Catamarca, anunciando que el último milagro de Mamerto Esquiú fue reconocido como verdadero en unanimidad por los médicos, los científicos y las autoridades competentes. Por tanto, pronto tendremos un beato catamarqueño en Argentina. Un solo milagro verdadero es suficiente para probar la divinidad de una religión en cuyo favor ha sido obrado ese milagro. Y como tales hechos se han producido en cada siglo en favor de la religión católica, para destruir las presentes pruebas sería necesario negar los testimonios históricos de todos los siglos pasados, como también los del siglo presente. Algo que nunca se podrá lograr porque es una locura. En conclusión, el milagro es la firma de Dios y solo lleva esa firma. Su fundador Jesucristo no ha hecho un milagro solo, lo que sería suficiente, sino una multitud de milagros. De cada uno de ellos podemos inferir que la religión católica es divina y viene de Dios. Deseo que tengan un buen domingo a pesar de esta situación producida por el coronavirus, pero un domingo convencidos de que nuestro Señor Jesucristo hace milagros. Después de la resurrección ha hecho muchos milagros y hasta el día de hoy se mueve haciendo milagros. Así también hará el milagro de que nosotros no nos enfermemos y de que pase esta pandemia. No perdamos la esperanza, pronto nos volveremos a encontrar en la Santa Misa. Volveremos a caminar por este buen camino del cristianismo, pero mientras pidamos al Señor mucha tranquilidad interior, mucha paz interior. Tratemos de estudiar qué es la vida interior para pedir esa gracia y poder vivirla. Les deseo la paz que viene de lo alto, la paz que viene del Señor. Los quiero mucho a todos y esta Santa Misa es para todos y cada uno de ustedes. Que así sea.